Hola chicos, bienvenidos al curso de álgebra. Vamos a realizar el tema sobre términos semejantes. A ver, acá vamos, mucha observación. Vamos a escribir acá un término algebraico, 3ab, otro término, menos 7ab. ¿Qué observamos en común? ¿Te das cuenta que observamos las variables, verdad? Con los mismos exponentes. Estamos observando que tienen entonces la misma parte literal. A ver si tengo 5x al cubo, x al cubo. ¿Qué observamos en común? La variable y también el exponente. Entonces, también tienen igual la parte literal. Cuando tú observas que dos términos o más tienen la misma parte literal, a eso le llamamos los términos semejantes, conocido con t.s. ¿Ok? Términos semejantes. Acá tengo menos ab al cuadrado, 6ab al cuadrado y menos 10ab al cuadrado. Estos términos son semejantes. A ver, vamos a ver la parte literal. La parte literal es AB y el B tiene de exponente 2. Acá también tengo AB y el B tiene de exponente 2. Acá tengo AB y el B tiene exponente 2. Por lo tanto, estos tres términos sí son términos semejantes. Aquí dice, dos o más términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Recuerda que te dice cuando tienen la misma parte literal. O sea, tienen que tener los exponentes con los exponentes y las variables a la vez. O sea, las variables tienen que tener sus mismos exponentes. En este caso, la variable su exponente es 1. De esta variable su exponente también es 1 y de esta variable también tiene que ser 1. En el caso de b es 2, de esta b también tiene que ser 2 y de esta b también tiene que ser 2. Tiene que cumplir todo eso para que sean términos semejantes. Que chicos, términos semejantes no significa solamente que las variables sean iguales. Tiene que ser la variable y sus exponentes. A ver por aquí. Vamos a ver unos ejemplos. A ver, tengo a al cuadrado b, 3ab al cuadrado y menos 2a al cuadrado b. No son términos semejantes. No son términos semejantes porque acá a está al cuadrado. Muy bien. Acá a no está al cuadrado. Pero este a sí. Pero este a no está al cuadrado. Entonces, por culpa de este término, estos tres términos algebraicos no son términos semejantes. Ahora aquí, a ver, observamos, este tiene x y tiene y. X elevado a la 1, y elevado a la 1. También tiene x y también tiene y. X elevado a la 1, y elevado a la 1. Acá también tiene x y también tiene y, solo que te lo colocaron al revés. Pero sigue siendo x y y. Mira, acá el x está a la 1 y el y está a la 1. Entonces, en el caso de las variables, no importa si te da así al revés, porque sigue estando x y y en este término. Acá también está xy, acá está xy, y no solamente sus variables son iguales, sino sus exponentes también. Por lo tanto, estos términos sí son términos semejantes. A ver aquí. P elevado a la 1, Q elevado a la 1. P elevado a la 1, Q elevado a la 1. Sí son términos semejantes. A ver esto. X al cuadrado, Y a la 1, Z a la 1. Eso mismo tiene que tener los otros términos. X al cuadrado, muy bien. Y a la 1, Z a la 1. Bien. Acá comenzó con Y. Y a la 1, Z a la 1 y X sí con su número 2, con su cuadrado. Por lo tanto está bien. Entonces, esto sí son términos semejantes. A ver, tengo b al cuadrado, menos 2b al cuadrado, y también tengo al cuadrado. b al cuadrado, pero acá colocaron al cuadrado. Por lo tanto, estos no son términos semejantes. Ya, estos no lo son. Ahora sí, chicos, practiquemos. A ver, se completan los recuadros para que los siguientes términos sean semejantes al primero, o sea que a este primero. Quiero que estos términos que están acá colocaron tres términos, 1, 2 y 3. Quieren que sean semejantes. Para que sean semejantes tienen que tener la misma parte literal.
¿ok? El coeficiente puede ser cualquiera, pero la parte literal sí tienen que ser iguales. Mira, acá justo en este primer término la parte literal está igual y te está pidiendo que escribas un coeficiente. Tú puedes colocar cualquier número diferente. Voy a colocarle 9. A ver, en este término tiene que ser semejante a él. Nos damos cuenta que y está con su exponente 2, pero en x no le colocaron. Pero para que sean semejantes tiene que llevar ese mismo exponente, entonces le coloco ahí 7. En el siguiente término, acá me colocaron las mismas variables, pero no me colocaron los exponentes. Y para que sean semejantes tienen que tener los mismos exponentes. Por lo tanto, si acá dice x7, también coloco 7 y y sería 2. Colocamos aquí. Tienen la misma parte literal. Recuerden que tienen que tener la misma parte literal para que sean semejantes. En esta parte, lo mismo, tienes que completar. A ver, aquí la parte literal es a a la 4, b elevado a la 5. En estos tres términos también tiene que haber a con su exponente 4 y b con su exponente 5. Los coeficientes puedes escribir cualquier número. En este caso, en este primer término ya me están dando la parte literal igual. Solo me piden que coloque el coeficiente, entonces le coloco un número cualquiera, 5. Aquí, mira, acá ya me están dando la variable b con su exponente, pero en a no me colocaron su exponente. Pero para que sea semejante tiene que ser igual. Si acá dice 4, entonces yo tengo que escribirle 4. En el tercer término me colocaron las variables, pero no colocaron los exponentes de las variables. Pero para que sean semejantes tienen que tener esos mismos exponentes. Por lo tanto, a tiene que ser 4 de exponente y b de exponente 5. Listo, colocamos aquí debajo. Tienen la misma parte literal. Avanzamos. Bien, con respecto a la pregunta 3, dice, completa los coeficientes para que sean términos semejantes. Aquí observamos, nos están dando la parte literal y justo las variables tienen sus mismos exponentes. Entonces, esta parte literal sí son iguales. Tenemos que completar simplemente con el coeficiente. Como dicen términos semejantes, tú puedes colocar acá ya cualquier coeficiente. Yo puedo colocar acá 15 y acá 9. Estos coeficientes son diferentes. ¿Ya? Recuerda que en este caso los coeficientes no es necesario que sean iguales. ¿Ya? Los coeficientes no son iguales. En cambio, la parte literal sí deben ser iguales, tanto sus variables como sus exponentes respectivamente. Número 4 dice, completa la parte literal para que sean términos semejantes. Aquí ya me están dando los coeficientes, quiere que complete escribiendo la parte literal. Pero recuerda que esta parte literal tiene que ser igual a este término de aquí, para así considerar los términos semejantes. Aquí la parte literal es x exponente 8, y exponente 5. Eso es lo que voy a escribir en cada uno. Ahora, entonces voy a escribir por aquí. Deben tener las mismas variables con sus mismos exponentes respectivamente. x8, y5. Pregunta 5 dice, construye, ahora vas a tener que construir, vas a escribir tres términos que sean semejantes aquí. En este término, un tercio viene a ser el coeficiente. Y aquí está mi parte literal. ¿Y cómo estaba conformado un término algebraico? Vamos a recordar que en un término algebraico estaba conformado por coeficientes, variables y exponentes. Aquí mis variables son x, y, el exponente que corresponde a x es 4 y el exponente que corresponde a y es 7. Eso tiene que ser idéntico en los tres términos que voy a escribir para que sean semejantes a él. Entonces voy a escribir primero un coeficiente menos 4 y le agrego esa misma parte literal. Otra vez acá otro coeficiente y la misma parte literal. Otro coeficiente y la misma parte literal. Estos tres términos sí son semejantes a él, porque tienen la misma parte literal. Otra vez, construye tres términos semejantes a este término de aquí. La parte literal es a exponente 2 y b. Colocamos entonces un coeficiente y le agregamos esa misma parte literal, el a2b. Acá está 2b. Acá su coeficiente es el 1 invisible. Acá colocamos coeficiente 7, a2b. Entonces, estos tres términos sí son semejantes a él. Número 7 dice, calcula la suma de los coeficientes de los términos semejantes, xy, 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 xy. Los cuatro son términos semejantes. Quiere que calcule la suma de esos términos.
A ver, vamos a sumar los coeficientes. Para eso hay que saber cuáles son los coeficientes. Acá el coeficiente es menos 2, ¿verdad? De este término es 9, de este término es 10 y de este término es menos 5. Entonces colocamos menos 2 más 9 más 10 y menos 5. Ahora hay que realizar la suma. Positivos, negativos. Recuerda que ya hemos realizado de esa manera. Cuando observamos signos positivos y negativos, colocamos acá los positivos. ¿Quiénes son? Los positivos son más 9 y más 10. Los negativos, menos 2 y menos 5. 9 más 10, 19. Iguales se suma y se coloca el mismo signo, menos 7. Ahora sí, diferentes se resta y signo del mayor se respetará. Respuesta 12 positivo. Aquí dice, calcula A más B si los términos son semejantes. Me está diciendo que este término 1 y este término 2 son semejantes. Entonces, si son semejantes, tienen que tener la misma parte literal. Es decir, la variable tiene que tener el mismo exponente. ¿Ok? Sus variables deben tener sus mismos exponentes respectivamente. Entonces, colocamos aquí. Los exponentes deben ser iguales. Y como acá estamos observando que hay dos variables, vamos a comenzar con la variable x. De x. ¿Cuál es acá el exponente de x? 7. ¿Y cuál es aquí en el otro término del exponente de x? A. Por lo tanto, como son semejantes, tienen que ser iguales. Esta letra A debe ser igual a 7. En el caso de y, de la variable y, ¿cuál es acá el exponente de y? 3. ¿Y cuál es acá el exponente de y? B. Entonces para que sean semejantes tienen que ser iguales. B es igual a 3. Ahora me piden calcular A más B. A más B vendría a ser sumar 7 más 3. Y 7 más 3 vendría a ser 10. Muy bien, entonces acá el resultado de la pregunta 8 era 10. Ahora sí, número 9. Dice aquí, calcula A más B si los términos son semejantes. Es similar a la pregunta 8, ya sabes, tú puedes pausar el video y tratar de resolver para que luego cotejes tu resultado con lo que viene aquí a continuación. ¿Ok, chicos? Muy bien. Si son semejantes, tienen que tener la misma parte literal. Es decir, sus variables deben tener los mismos exponentes. No solo ser iguales en variables, sino también ser iguales en sus exponentes respectivamente. Entonces, colocamos aquí. Los exponentes deben ser iguales. Como acá observamos dos variables, entonces vamos a trabajar con esas dos variables. Primero de x. ¿Cuál es acá el exponente de x? 12. ¿Cuál es acá el exponente de x? A. Esos exponentes tienen que ser iguales, por lo tanto, A es igual a 12. Con respecto a y, ¿cuál es el exponente de y? 5. ¿Y aquí cuál es el exponente de y? B. Por lo tanto, B tiene que ser igual a 5. Listo, ya tengo el valor de A y de B, ahora simplemente voy a sumarlos, porque me están pidiendo que calcule esa suma. Entonces sería 12 más 5, y eso me daría 17 como resultado. La pregunta 10 es similar, ya sabes, puedes pausar el video, trata de resolver. Me dice, calcula m más n si esos términos son semejantes. Para que sean semejantes tienen que tener la misma parte literal. Y que sus variables tengan los mismos exponentes. ¿Qué variable observamos acá? X, Y. Entonces, los exponentes deben ser iguales. Primero con la variable x, de x. Aquí su exponente es 4. Acá, ¿cuál es su exponente? M. Por lo tanto, tienen que ser igual. M igual a 4. Con respecto a Y, ¿cuál es el exponente de Y? 1 invisible, el 1. ¿Y acá cuál es el exponente de Y? N. Entonces N debe ser igual a 1. Muy bien, ya sé cuánto vale M y también ya sé cuánto vale N. Me piden calcular M más N. Entonces sería 4 más 1. Y 4 más 1 sería igual a 5. Y ese vendría a ser el resultado. Para saber más, a ver, aquí vamos a ver. Dice, identifica los términos que son semejantes. O sea que de todos estos términos, algunos son semejantes. Tú tienes que identificar cuál es. Luego vas a hallar la suma de sus coeficientes de esos términos que son semejantes. A ver, pausa el video e intenta resolver. A ver, de aquí estamos observando que los que son semejantes, a ver, términos semejantes, x3y, x1, no, este no es semejante, porque tiene que tener los mismos exponentes. x3y, este sí.
x3, este también. Acá dice x3, muy bien, pero y tiene que estar elevado a la 1 y acá dice y al cuadrado. Ah, no es semejante. Entonces solamente lo que observo subrayado de verde son semejantes. Eso voy a escribirlo aquí. Ahí está, ya lo escribí. Estos son los únicos términos que sí son semejantes. Entonces, de estos términos que son semejantes voy a sumar sus coeficientes. Acá su coeficiente es 2, 8 y el número 1 invisible. Entonces tengo que sumarlo porque eso es lo que me pide. 2 más 8 más 1 y eso te va a dar 11 como resultado. ¿Ok? Entonces aquí la respuesta al sumar sus coeficientes era 11. Supera el reto. Dice, hallar a más b, el término 1 y el término 2 son términos semejantes. Estos dos son términos semejantes. Por lo tanto, si son términos semejantes, tienen que tener la misma parte literal. Es decir, sus variables deben tener los mismos exponentes. ¿Ok? Muy bien, entonces comenzamos. Los exponentes deben ser iguales. ¿Cuántas variables observamos? Solamente 2. Entonces vamos a empezar primero con x, de x. ¿Cuál es aquí el exponente de x? A más 2. ¿Y cuál es aquí el exponente de x? 5. Eso quiere decir que tienen que ser iguales. Entonces a más 2 tiene que ser igual a 5. Entonces colocamos acá, a más 2 tiene que ser igual a 5. Recuerda que yo necesito saber solamente cuánto vale a, no a más 2. Entonces, a ver, ¿cuánto valdría a? Se supone que a más 2 va a ser igual a 5. Si lo observas como una ecuación, este 2 que está sumando pasa a restar. Te quedaría simplemente a es igual a 5 menos 2, ¿verdad? A entonces, ¿a qué sería igual? A sería igual a 3. Ah, ya tengo el valor de a. Ahora, con respecto a y, de la variable y, acá el exponente es 7 y acá el exponente es b. Por lo tanto, b tiene que ser igual a 7. Muy bien, acá ya tengo el valor de b y también ya tengo el valor de a. Recuerda que te pedía calcular a más b. Entonces pide a más b. A vale 3, más b que vale 7. Y eso vendría a ser igual a 10. Aquí el resultado era 10. Muy bien. A ver, vamos a ver cómo haces ahora el segundo ejercicio. A ver si superas este segundo reto. Ahí está. A ver, pausa el video. A ver, trata de resolver. A ver, supera ese reto. Listo. Me dice que m más n me pide calcular y son términos semejantes. Si son términos semejantes, quiere decir que la parte literal deben ser iguales, por lo tanto, las variables deben tener los mismos exponentes. Comenzamos entonces. Los exponentes deben ser iguales. Primero, de x. Aquí x, ¿cuál es su exponente? M menos 5. Y aquí, ¿cuál es su exponente de x? 3. Eso deben ser iguales. Ah, entonces colocas m menos 5 debe ser igual a 3. Si m menos 5 es igual a 3, ¿cuánto valdría m? Si estás diciendo que m vale 2, no es lo correcto. M no vale 2. Porque si tú acá colocas 2, 2 menos 5 no te va a salir 3. Te va a salir menos 3. Y eso no es correcto. Dice 3 positivo. Entonces, si tú lo ves como una ecuación, este menos 5 que está acá restando va a pasar a sumar, ¿verdad? Lo que resta pasa sumando, sería 3 más 5. Y 3 más 5 vendría a ser 8. Ah, m valdría 8. Y mira, cumple. 8 menos 5, 3. ¿Ok? Ah, entonces ya sé que m vale 8. Con respecto a y. A ver, acá dice 2n y acá dice 8. Por lo tanto, tienen que ser iguales. Entonces, 2n es igual a 8. Mira, 2n, no n. 2n es igual a 8. Como una ecuación, ese número 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa a dividir, ¿verdad? Pasa a dividir. Te quedaría que n es igual a 8 entre 2. Y 8 entre 2 vendría a ser 4. Ah, entonces ya sabes, n es igual a 4. Muy bien, ya tengo m y ya tengo n. Ok, ya tengo esos valores. Me piden calcular m más n. Entonces m vale 8 más n vale 4 y ese resultado es 2. Listo, muy bien, superaste ese reto. Has logrado avanzar. Mira entonces en dónde, si por ahora hubo algún error. Ok chicos, muy bien, entonces acá estamos terminando con respecto al tema de términos semejantes. Ya sabes, si te ayudó el tema para tus tareas,
No te olvides de darle un like para seguir con más videos. Ok chicos, ahí nos quedamos.